Dice así la palabra del Señor. Colosenses 3, capítulo 20, versículo 20 y versículo 21. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a continuar, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. 4:1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Que el Señor bendiga la lectura y la exposición de su palabra para esta tarde. Hay un texto paralelo en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6 y el versículo 1 que es casi idéntico. Casi idéntico. Habla acerca de los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Eso es lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y él va más adelante, va aún más allá y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El apóstol habla acerca de la segunda relación en el hogar, que es la relación de los padres hacia los hijos. Y que esta relación de los padres y los hijos no funcionaría bien a menos que la relación entre los esposos esté en orden. La relación entre los padres y los hijos no funcionaría bien a menos que la relación entre los esposos esté en orden. Hijos, la palabra tegna es un término usado para referirse a los hijos sin importar el sexo, sin importar la edad, siempre y cuando estén viviendo con los padres y que esté bajo el cuidado o estén bajo la tutela paterna. Así que de la misma manera que para la esposa ha sido estar sujeta, y eso es de manera continua y voluntaria, también lo ha sido para el esposo y ha sido amar a su esposa sacrificialmente, y también es de manera continua y voluntaria. Ahora Pablo continúa con los imperativos y ahora les habla a los hijos, obedeced. Y eso también tiene que ser de manera continua y de manera voluntaria, no es una opción. Hijos, si ustedes quieren, obedezcan a sus padres. No, hijos, obedeced.
en todo a sus padres. A vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y la obediencia, y esa honra que los hijos debemos a nuestros padres, la cual el apóstol cita, está presente a lo largo de la Escritura. En Éxodo 20:12 nosotros vemos esto: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En el Antiguo Testamento se tomaba bien en serio la conducta que debía tener un hijo con sus padres. Herir o expresar maldiciones en contra de los padres era castigado con la pena capital. Era castigado con la pena de muerte. Éxodo 21 del 15 al 17, nosotros podemos leer eso. Si usted quiere seguirme con la lectura, me sigue, y si lo quiere apuntar para luego leerse en su casa, también lo puede hacer. Éxodo 21 del 15 al 17 dice así: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Versículo 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Eso era tomado bien en serio. Levítico 29 también dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre sea sobre él. Si usted ha visto alguna vez que hay un hijo que maldice a su papá, maldice a su padre o maldice a su madre, lo que Levítico se está diciendo: su sangre es sobre él sabe lo que ha hecho, su sangre sea sobre él es responsable por sus acciones. Los hijos deben estar atentos a la enseñanza y a la instrucción de los padres, pero no solamente estar atentos a esa enseñanza, sino también a obedecer la instrucción. Proverbios está repleto de consejos para la relación entre los hijos con los padres, porque es diferente la relación del hijo con el padre, y también es diferente la relación del padre con el hijo, y lo vamos a ver más adelante. Pero en cuanto al hijo con el padre, dice en Proverbios 1:8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 6:20: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Y ahí nosotros podemos ver desplegado lo que es la relación o la intención de la madre y del padre hacia los hijos. Porque de la misma manera que el Padre, nuestro Padre Celestial, no tiene ningún mal deseo con nosotros, que somos su iglesia, que somos sus hijos. Yo no he visto a un padre en sus 5 sentidos o una madre en sus 5 sentidos desearle un mal a su hijo. Y es por eso ahí el consejo del proverbista, en donde dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu madre, el consejo de tu madre, y no dejes la enseñanza de tu padre. Cuando eso se deja, hay consecuencias. Hay consecuencias cuando esto no se toma en serio. Proverbios 30:17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Está desnudo, está desventurado. ¿Por qué? Porque escarneció a su padre, menospreció la enseñanza de la madre. Los cuervos de la cañada lo van a sacar y lo van a devorar los hijos del águila.
Así que aparte de que esto acarrea consecuencias serias sobre la vida de un hijo en desobediencia, de un hijo en rebeldía, la desobediencia a los padres es una característica distintiva de los impíos. Esto de desobedecer a los padres no solo tiene consecuencias aquí, sino que también eso refleja el corazón de un hijo o de una hija. ¿Por qué? Porque es una característica distintiva de los impíos. Segunda de Timoteo 3:2, en donde Pablo le dice a Timoteo que van a venir tiempos peligrosos, acerca de los tiempos finales. El amor de muchos se enfriará, pero segunda de Timoteo 3:2 dice, o desde el 1 leamos, también debes de saber esto, dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y ahí está, ¿por qué meter una desobediencia que pareciera no ser tan grave en lo del enfriamiento del corazón del ser humano? En estos tiempos peligrosos en donde el apóstol está diciendo, vendrán tiempos peligrosos, y esos tiempos peligrosos trae con ellos hombres y mujeres desobedientes a los padres, soberbios, blasfemos, ingratos, impíos. Romanos 1:30 da otra pista, o nos da otra guía en cuanto a que la necedad en el corazón del muchacho también está relacionada con, es necio. Romanos 1:30. Romanos 1:30. Y para poner en contexto todo lo que tiene que decir el apóstol acerca de un corazón caído que Dios les ha entregado, en el versículo 24, 1:24 dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Luego en el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y esto es que Dios les ha entregado, y una y otra vez Dios, por lo cual Dios les entregó en el 24, en el 26, por esto Dios los entregó en pasiones. Luego en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez Dios los entregó. Dios los entregó. Y en el versículo 30, vamos a leer el 29, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, porque Dios los ha entregado ahí. Llegamos al versículo 30 y dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Y sigue la lista en el 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa con ellos? Son dignos de muerte. Y dentro de esa lista están ahí hombres amadores de sí mismos, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y ahí está, en medio de toda esta gama de rebelión, de pecado, está también desobedientes a los padres. Entonces, la desobediencia está íntimamente relacionada y es una característica distintiva de un impío, de un necio. Los hijos,
Han de obedecer a los padres en todo. Eso es lo que dice Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en lo que a ustedes les gusta. No, en todo. Al igual que la sujeción de la esposa a su esposo, hay un límite establecido para la obediencia de los hijos, y eso es cuando un padre le pide que haga algo que va en contra de la ley de Dios. Entonces ahí debe de haber, es el único lugar en donde nosotros podíamos encontrar que podría haber una desobediencia, en donde el padre esté enviando a su hijo a pecar en contra de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 51 al 53, vemos cómo Jesucristo en su omnisciencia sabía en algunas ocasiones que a los hijos les sería necesario enfrentarse a los padres para poder seguirlo en una vida de fe entregada a su Señor. Lucas 12, 51 al 53. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Dice Jesucristo. No, os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Esto no es nuevo. La suegra contra la nuera. ¿Por qué estarán divididos? Porque hay unos que van a abrazar el mensaje del Evangelio, hay unos que van a entender que hay una ley moral de Dios que hay que honrar. Y muchas veces los padres han de pedir a los hijos que estos hijos deshonren la ley de Dios. Es entonces cuando un hijo tiene que presentar, siempre y cuando sea dentro de los límites establecidos del respeto, un no a aquellas cosas que lo van a llevar a pecar. Ahí mismo en Lucas 14:26 también dice, si alguno viene a mí, el Señor Jesucristo hablando, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero aquí tenemos nosotros que considerar varias cosas. Aquí no está desobediencia, no está sugiriendo que una vez yo vengo al Evangelio, el Señor me llama, el Señor me salva, o el Señor le salva, el Señor le llama, nosotros vamos entonces a aborrecer a medio mundo, a aborrecer a todos los que se nos pongan enfrente, a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, incluso yo aborrecer mi propia vida. No está hablando de eso el texto. Lo que está hablando es de que hay una cosa que son primordiales sobre la vida del nuevo creyente. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que va a gobernar mi corazón? ¿Qué es lo que va a gobernar mi vida? ¿Va a ser lo que me está exigiendo mi cónyuge aún cuando me lleve a pecar? No está hablando de empezar a aborrecer a todos. Así que el camino de la fe y de la salvación a través de nuestro Salvador Jesucristo puede traer división dentro de la misma familia. Dentro de la misma familia. Y si no, nosotros tal vez podemos conocer de algún caso, de algún matrimonio que el esposo quiere seguir al Señor. El esposo ha recibido el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio, un hombre que quiere vivir piadosamente, pero tiene una oposición, y la oposición es la esposa. Si el hombre viene a la iglesia o va a una iglesia, la esposa empieza el conflicto y empieza aquel estira y encoge. ¿Por qué estás ahí? ¿A qué vas? O la iglesia, o Dios, o yo. ¿Qué entonces va a hacer este hombre? ¿O qué va a hacer esta mujer en este caso? El camino de la fe, y es en ese sentido
que el Señor está hablando ahí. Dentro de la familia, haciendo que los hijos deban de rechazar los mandatos de los padres si son contrarios a las Escrituras. Este camino de la fe y de la salvación a través de nuestro Señor puede traer división, puede traer disensión dentro de la familia. Entonces el llamado para los hijos es obedecer a sus padres en todo, si no le llevan a pecar. Y al final, ¿por qué los hijos o nosotros como hijos tenemos que obedecer en todo a nuestros padres? Al final del versículo 20 nosotros vemos el por qué debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Y esta debe de ser la razón por la cual los hijos deben de obedecer a sus padres, porque esto agrada al Señor y eso va a dar indicios y eso va a dar señales de que ya no hay un impío como hijo, sino un nacido de nuevo, una persona convertida. Dios mismo se complace con su propio Hijo. Se recuerdan en Mateo 3:17 cuando está ahí, dice Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo en sujeción al Padre. Ya esto ya nosotros lo dijimos, hay sometimientos, incluso dentro del mismo plan de la salvación. Así que muchos jóvenes buscan y están orando para buscar la voluntad de Dios en sus vidas. Muchos jóvenes lo hacen, buscan y oran para que la voluntad de Dios se revele en sus vidas. Y el consejo sería: la obediencia hacia sus padres es un lugar perfecto para comenzar a encontrar esa voluntad de Dios, la obediencia a sus padres. Así que hijos, nosotros que somos hijos, obedezcamos a nuestros padres en todo, porque eso agrada al Señor. Luego vamos a saltar al versículo 21. Ahora va a hablar y nos va a instruir a nosotros como padres. Instrucciones para los padres, que es lo que dice Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, porque pareciera que el exasperar a vuestros hijos no va a tener consecuencias. Pareciera que exasperar a los hijos, como yo tengo la autoridad, como yo soy el padre o usted es la madre, no va a tener consecuencias. Pero hay una consecuencia y llega el desaliento a los hijos para que no se desalienten. Efesios 6:4 hay otro texto paralelo y dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Eso es lo que dice Efesios 6:4. Y sería tentador pensar que los deberes en la relación de entre los padres y de entre los hijos solamente tienen una dirección. El hijo tiene que someterse a su padre. Pareciera tentador y resulta tentador pensar así, que solamente hay una dirección de obediencia. Y no es que los hijos solamente tienen obligaciones en su conducta hacia con los padres también tienen obligación que deben cumplir hacia sus hijos. Nosotros tenemos obligaciones las cuales tenemos que cumplir con nuestros hijos. Padres, está hablando ahí papá y mamá. La exhortación de Pablo de que no exasperéis a vuestros hijos es una palabra que significa provocar, que significa incitar, que significa irritar, que significa enojar.
Así que para entenderlo de mejor manera, ya como que Pablo, para evitarse de todas estas cosas que quiso decir con la palabra exasperar, es como que él esté diciendo a los padres: dejen de molestar a sus hijos. Dejen de molestar a sus hijos, porque si esto está sucediendo, va a producir que los hijos, ahí está la consecuencia, se desalienten. Y en el sentido de esta expresión es que los vamos a llevar a perder el ánimo o los vamos a llevar a perder un espíritu de sometimiento. Los vamos a llevar a ser apáticos, los vamos a llevar a ser malhumorados, los podemos llevar a ser desanimados. Los padres podemos ser de desánimo si no los disciplinamos con amor, ni los instruimos en el Evangelio o dentro del Evangelio de manera justa. Y hay muchas maneras, hay muchísimas maneras en las que podríamos desalentar a nuestros hijos. Yo voy a mencionar unas 7 o algunas 8 maneras en las que nosotros podemos exasperar a nuestros hijos y podemos llevarlos a que se desalienten. La primera sería protegiéndolos de manera excesiva, o sea, como lo conocemos mejor nosotros, sobreprotegiéndolos. Sobreprotegiéndolos. Se restringen sus libertades y se vuelven autodependientes. Llegaron a 20 años, llegaron a 25 años, llegaron a 30 años, llegaron a 35 años y todavía no tienen una independencia. El segundo aspecto que podríamos mencionar en esto, de una manera en que la que nosotros podríamos exasperarlos y desalentarlos, es tener favoritismos dentro del hogar como padres hacia nuestros hijos. Favoritismos, tener un preferido. Compararlos con sus propios hermanos, con algunas cualidades que éste tiene, aquel no las tiene. Entonces ya te fijaste en tu hermano, que él sí lo hace y vos no lo haces. De esa manera también nosotros podemos llegar a desanimarlos. Podemos llevarlo a hacerlo sentir como la oveja negra de la familia. Otro aspecto que puede ser de desaliento si desestimamos su valor. Un hijo o una hija puede hacer, en su corta edad, puede hacer alguna actividad, puede hacer algo. Pero no lo escuchamos, él viene a mí o ella viene a mí y me dice: papi, o hice esto, ya ok, está bien, y yo en mis cosas, no tengo tiempo para escucharle. Lo que hacen, sienten que es insignificante, sienten que no son importantes cuando no son escuchados, y al tener esa manera tan peculiar de comunicarse, un niño, usted no cae a un niño cuando le quiere hacer saber algo. Y yo lo he conocido con mi hija más chiquita. Habla y habla y habla y sigue hablando y habla mucho. Una manera tan peculiar de comunicarse, y eso puede llevarlos a caer en el desánimo, en la timidez y en la apatía. Otra manera de desanimarlos sería imponer sobre ellos metas poco realistas. Algo que yo no pude lograr, yo quiero que mi hijo lo logre. Eso es poco real. Y al no recompensar los pequeños detalles que ellos en sus capacidades pueden lograr, o hacerles ver que no han tenido éxito porque no llenó mis expectativas, no llenó las expectativas del Padre. Así que nunca reciben la aprobación completa, nunca reciben una palmadita, una felicitación, qué bueno. Podemos llevarlos a que se frustren, y eso hace de ellos una presa fácil, la frustración. Otra manera en que los padres podemos desalentar a nuestros hijos, otra manera en la que nosotros también podemos desalentarlos, es que no somos expresivos.
Los padres debemos de comunicar a nuestros hijos amor por ellos, mostrar manifestaciones de amor, sean físicas, sean verbales, hacerles saber cuánto les amamos. Hay hijos que lo único que reciben de sus progenitores son gritos, son maltratos, son ofensas. Son padres que son incapaces de mostrar ningún tipo de afecto. Ningún tipo de afecto. Otra manera en la que nosotros podemos desalentar a nuestros hijos es no suplir sus necesidades. Otra sería no establecer normas en la regla. Son muchísimas las maneras en las que nosotros podemos desalentar a nuestros hijos. Y como dice en Efesios 6, capítulo 4, que tenemos que criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y cómo nosotros vamos a poder hacer eso si no lo llenamos con todo lo que yo he mencionado hasta este punto. Hasta este punto. De otra manera de desalentarlos es a través de la crítica. ¿Qué es lo que nuestros hijos escuchan en nuestras pláticas? Yo tenía ahí una gente conocida de que yo sabía que ellos hablaban y lo hacían enfrente de sus hijos. Entonces cuando estos hijos nos miraban, ya los hijos se nos quedaban viendo como que, este es de tanto el que está hablando mi papá. Eso es dañar a nuestros hijos. Porque de la manera en la que ellos crecen, en la manera que el ambiente que ellos están, aprenden, si oyen chismes, aprenden a ser chismosos. Si oyen cosas que no deben oír, ahí está el daño. Los podemos desalentar, los podemos desanimar. Otra manera es exigiendo exponiéndolos a una disciplina excesiva. Podemos abusar de ellos sin darnos cuenta, de manera verbal, de manera emocional y de manera física. Así que esa es la manera en la que nosotros deberíamos de actuar con nuestros hijos. Ahora, hay una pregunta que yo me formulé y que quería hacerla aquí en la iglesia. ¿Podemos ser amigos de nuestros hijos? Es una pregunta. ¿Podemos ser amigos de nuestros hijos? ¿Podríamos ser amigos de nuestros hijos? Además de hijos, ¿podríamos llegar a ser amigos de nuestros padres? Fue de mucho beneficio haber leído y escuchado acerca de esto. Y me encantó y abrió un poco más mi entendimiento en cuanto a esto. Se habla muy a menudo en la educación moderna, en la educación actual, de la amistad del padre con los hijos. Y eso sería un error o sería una mala definición de la palabra amistad. La amistad ha de ser o es entre dos iguales, entre dos seres iguales. El padre no es igual al hijo. El padre es mucho más que eso, no es un ser igual. De manera que lo que el padre es o representa es otra jerarquía. Y eso va a ayudar al hijo cuando se desarrolle. El hecho de que a mí mis hijos me miren como amigo, eso va a crear en ellos, incluso les puede llegar a irrespetarlo, a irrespetarme. ¿Por qué? Porque simplemente no me ven con esa jerarquía, no me ven con esa autoridad, sino que me ven como un hijo, como un amigo. ¿Y qué pasa con los amigos? Ellos van a crecer con aquella concepción de que un amigo falla, de manera que yo también le puedo fallar. Entonces, creer con esa mentalidad que yo puedo ser amigo de mi padre, no sería correcto. Hay niveles de sujeción y la misma Escritura nos está proveyendo ese patrón. Y ahí lo está diciendo, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Habrán de obedecer nuestros hijos a sus amigos? No. 21, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hay una base sentada y el versículo 21 dice,
Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. También hay otra norma sentada ahí. Así que, hermanos, es indispensable que nosotros como padres no exasperemos a vuestros hijos con la finalidad de criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Eso es el consejo que Pablo nos está proveyendo en el capítulo 3, versículo 21, como también en el capítulo 6, versículo 4 de Efesios. Terminamos con esa sección y luego ahora hablamos con las relaciones laborales. Las relaciones laborales a partir del versículo 22. Siervos. Colosenses 3:22, siervos. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Con corazón sincero, temiendo a Dios. Temiendo a Dios. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque lo que está en pocas palabras, en otras palabras, lo que está diciendo el apóstol es sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, no a tu patrón, no a tu amo, sino al Señor servís a través del trabajo que estás desarrollando. Podemos encerrarlo esta enseñanza la podemos encerrar sobre la base del versículo 23 que tenemos ahí en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahí está el principio, ahí está el mandato y todo lo demás se puede desprender de ese versículo 23. En los tiempos de Pablo, era entre siervos y entre amos. Eran esclavos y eran amos. Lo que en nuestros días en nuestro contexto somos empleados y tenemos patrones. Y resulta provechoso para ambos lados establecer buenas relaciones, y eso es lo que ahora nosotros no vemos esclavos, no vemos amos, aunque le podríamos decir así a nuestros patrones, pero no vemos esclavos, aunque también le podríamos decir así a los empleados. Y resulta provechoso, no solamente en el tiempo y en el contexto de Pablo a Colosenses, el hecho de invitarles a que se sometieran a sus amos, sino que también en nuestro contexto resulta importante y se resulta valioso que nosotros lo hagamos. Y al final vamos a leer Efesios 6:1 que nosotros leímos hace un momento. ¿Por qué deberíamos nosotros de hacerlo? Ante este tema debemos de decir que la palabra de Dios no se muestra favorable a la esclavitud, aunque sí la reconoce como un elemento dentro del contexto de entonces y en nuestra sociedad también es un elemento. Así que para el beneficio de ambos lados es que Pablo le escribe a ellos. De hecho, en el Nuevo Testamento reconoce la esclavitud como una realidad social y da instrucciones a quienes están bajo ese sistema. Y los exhorta a tener una conducta apropiada por causa de esa nueva identidad que los amos tienen en Cristo y que los siervos tienen en Cristo. ¿Se recuerdan de un caso que nosotros ya hemos estudiado? El caso de Filemón. Filemón tenía un esclavo. Tenía un siervo ahí, un hombre que Filemón tenía una iglesia en su casa. El capítulo, pueden leer Filemón al llegar a su casa, es un capítulo nada más, 24 versículos, y lo pueden leer y ahí se van a dar cuenta qué es lo que pasó con Onésimo, era el esclavo. Él al parecer le causó algún tipo de daño a Filemón, como que tomó algo. Este hombre Filemón era una persona pudiente, tenía sus cosas, tenía una iglesia en su casa. Onésimo al parecer tomó algo de ahí y sale huyendo. Se encuentra allá con Pablo.
Pablo le guía el evangelio y después lo que Pablo hace con Onésimo es regresárselo a su amo original. Y le dice, recíbele como a nuestro hermano. Un hombre que tenía una iglesia en su casa, un esclavo Onésimo, el cual huye y le pide a Filemón que trate a su esclavo con amabilidad, con perdón, por el daño que Onésimo le había causado. Entonces, es algo que nosotros vemos en la Escritura. Así que en vez de aconsejarles a que se rebelen en contra de sus amos y de su esclavitud, Pablo les dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Así que al igual como en las relaciones de esposos y esposas, de padres e hijos, el principio de autoridad y de sumisión son la columna vertebral del pensamiento de Pablo, del pensamiento del apóstol, y que los lleva y les manda a que obedezcan en todo. Y el versículo incluye deberes agradables como también aquellos que resultan gravosos. Les dice que obedezcan en todo. Y otra vez, tiene que haber ese filtro de si no me llevan a pecar, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no obedecerle? La obediencia que se exige por parte de los siervos o de los empleados creyentes no es un servicio externo de hacer las cosas para que me vean mientras yo tengo a mi jefe enfrente, sino hacerlo como los que quieren agradar a los no hacerlo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y eso es el mandato tanto para los empleadores como también para el empleado. Y lo que leíamos en 1 Timoteo 6, capítulo 1, Pablo recalca este principio a su hijo en el Señor, a Timoteo. Y le dice, todos los que están bajo yugo de esclavitud, capítulo 6, versículo 1 de 1 Timoteo. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Se dan cuenta? Dignos de todo honor. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Entonces, lo que está diciendo en otras palabras aquí es que mi patrón en un momento dado se va a dar cuenta y yo le voy a decir, ¿sabe qué? Lo invito a mi iglesia. Vamos a la iglesia, yo soy cristiano. Entonces viene el patrón y le dice, ok, está bien, qué bueno, un empleado cristiano. Pero viene el patrón y le dice a su empleado, lo manda a hacer algo y el empleado se rebela, no es obediente. Entonces lo que va a pasar ahí es de que este empleado que dice que es cristiano, lo que va a llevar es a que el nombre de Dios sea blasfemado, y no solamente el nombre de Dios, sino también la doctrina que él está diciendo creer. Hay un propósito. Todos los que están bajo yugo de esclavitud, nosotros no somos esclavos, somos empleados. Tengamos a nuestros patrones por dignos de doble honor. Ellos han tenido a bien emplearme. El Señor les está usando para que yo pueda desarrollar un trabajo, y a través de esa labor yo soy remunerado, y a través de esa remuneración yo puedo ser de provisión para mi hogar, para mis hijos, para mi esposa. Ahora, instrucciones para los amos. Capítulo 4, versículo 1 ahora sí ya traspasamos el umbral del capítulo 3, por el cual hemos estado por ya varios meses. Capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Obviamente esto lo va a entender un amo creyente. Un amo no creyente será un déspota, será un desconsiderado y será un abusador. Así que el empleador debe de tratar de manera justa y recta, tal como ellos esperan ser tratados por su amo que está en los cielos. Y para ir terminando, Dios juzgará tanto al siervo como al empleado. Dios juzgará tanto al siervo como al empleado que no obedece
a su amo terrenal, como también Dios juzgará a los amos que no actúan justa y rectamente con sus siervos, porque ellos también tienen un amo de acuerdo a nuestro texto, y lo tienen en los cielos. Como vimos en el capítulo 3, versículo 11, los esclavos y los amos ahora ya son iguales delante de Dios. Capítulo 3, versículo 11 de Colosenses, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, ni bárbaro ni escita, ni libre, ni siervo, ni esclavo. Ahí está. Sino que en Cristo es el todo y es en todos. Delante de Dios ya hay una igualdad, aunque terrenalmente haya una diferencia. Y es por eso que los amos deben de tratar a sus empleados creyentes como a hermanos en Cristo. Si todos los cristianos exhibiéramos todas estas cualidades en nuestras relaciones como esposos, en nuestras relaciones como esposas, en nuestras relaciones como hijos, en nuestras relaciones como padres, en nuestras relaciones como siervos, en nuestras relaciones como amos, los resultados serían todos apuntando a la gloria de Cristo, y también los creyentes en general, como iglesia, como individuos, seríamos en verdad como luminares brillando en medio de la oscuridad, en medio de una generación maligna y perversa. Así que, ¿cuál debe de ser el sentir nuestro ante la realidad de las Escrituras que hemos visto a lo largo del capítulo 3, al sometimiento, a la sujeción, al amor que debe de ser sacrificial, a la obediencia a los amos? Y todo esto lo tenemos que hacer a la luz de que hay una verdad, y que todo lo que nosotros hacemos lo tenemos que hacer como para el Señor y no para los hombres. Y eso va a traer adorno a las doctrinas del Evangelio, adornos a las doctrinas de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Sería la pregunta entonces. El Evangelio es el regalo de Dios para la salvación del alma de cada uno de nosotros. ¿Y qué nosotros hacemos para recibir el mensaje del Evangelio, ese regalo de la salvación? Lo único que nosotros tenemos que hacer es depositar toda nuestra confianza en Cristo a través de nuestra fe, creer que mi salvación va a depender de la obra de Cristo y no de alguna obra que yo haga terrenalmente, porque mis mejores obras son como trapos de injusticia delante de Dios. Y esa obra llevada a cabo en la cruz a mí me limpia de todo pecado. Y como decía, ¿qué debo de hacer yo entonces para poder entender todas estas verdades? ¿Qué debo de entender yo para poder creer que ese sometimiento al cual Pablo me invita, no solamente a esposas, sino también a esposos, padres, hijos, empleados y todos ellos? Si no hay una regeneración, si no hay un nuevo nacimiento, si no hay una nueva naturaleza, yo no voy a poder entender eso. ¿Qué debo de hacer entonces? Ir en arrepentimiento y fe, depositar mi confianza en Cristo únicamente, arrepentirme de mis pecados y pedirle y rogarle al Señor de los cielos que tenga misericordia de mí, que soy un gusano de la tierra, que yo merecía el infierno, pero que ahora descanso en su obra, descanso en la cruz, y que quiero que me salve. Vamos al Señor en arrepentimiento, vamos al Señor en fe, y a partir de ese momento caminar en obediencia delante de Él. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que estas verdades puedan ser una realidad en nuestra vida. Yo cierro con la lectura de Filipenses capítulo 2, versículo 15.
haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y ese es nuestro llamado. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias por tu palabra, Señor, que es inerrante, que es infalible. No contiene errores, Señor. Y por eso podemos confiar en ella, Señor, que es tu voluntad decretada, Señor, en tu palabra. Hemos, Señor, sido expuestos a estos textos que son motivos, Señor, que nos sintamos confrontados por causa de nuestro pecado. Pero también, Señor, descansamos en que la invitación para el descanso de nuestras almas también nosotros la encontramos acá. Y podemos descansar, Señor, en que tú has provisto de ese Cordero Pascual sacrificado a nuestro favor, Señor, para el perdón de nuestro pecado y para la vida eterna, Señor, por la cual tú pagaste. Permite, Señor, que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba y no en las terrenales. Que, Señor, las cosas que mueren con el tiempo, Señor, no se apoderen de nuestra mente y de nuestro corazón y que nos dominen, Señor. Sino, Señor, que sea la gloria de tu Hijo únicamente que nos mueva, Señor, a vivir con la esperanza, Señor, en que tú vendrás por tu iglesia, en que tú vendrás por aquellos que han obedecido a tu palabra, que han confiado en tu obra, depositando, Señor, su fe en ti únicamente. Exaltamos tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Exaltamos tu nombre en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder ser expuestos a tu palabra de ambos lados, hablarla y escucharla. Porque el día de mañana, Señor, no tendremos excusa que nunca nadie nos habló, que nunca nadie nos advirtió, que nunca nadie nos habló que había un juicio, pero que también había una vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra, que podemos encontrar todas estas cosas. Y que de ahora en adelante, Señor, te rogamos, te pedimos que nos ayudes a vivir bajo estas verdades, en obediencia y en fe, Señor, a tu palabra, sabiendo, Señor, que tenemos, como los patrones, los amos tienen un amo en los cielos, nosotros tenemos un Salvador en los cielos, el cual vendrá por nosotros, el cual, Señor, nos llevará a reinar con Él por la eternidad. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga.